Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Versículos 20 al 25 encontramos una última sección y que voy a leerla, dice así: Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Bueno, en la lectura que acabamos de hacer en esta porción que nos toca explicar esta mañana, predicar, se nos vuelven a presentar, como ya ha sido repetitivo en esta carta, tres grupos de personas. Bueno, dos de ellos se repite, uno de ellos recién se vuelve a tocar desde el comienzo de la carta, pero hay un primer grupo que se menciona en el versículo número 20, cuando comienza diciendo: pero vosotros, amados, dice. O sea, el primer grupo que se va a tratar en los versículos 20 y 21 y aún hasta el 22, pero bueno, más que todo en el 20 y 21 se va a hablar de la iglesia, de los creyentes, los amados en Cristo Jesús. Luego, en el versículo número 22 y 23, observe por favor en el versículo 22 y 23 que se dice: a algunos. Y luego en el 23 comienza diciendo: a otros. Y en el mismo 23 dice, un poquito más adelante, en el 23 dice: y de otros. Ahora, ¿a quiénes se refiere con algunos y a otros? Se refiere a aquellos que no están andando en la fe de Cristo Jesús, que a lo largo de esta carta de Judas se ha estado presentando como los falsos maestros, personas que enseñan falsas doctrinas. Y bueno, y finalmente en el versículo 24 y 25 se va a hablar de la persona más importante de toda la Biblia, que es Dios. Y aquí viene a ser la divinidad, porque en el versículo 24 comienza diciendo: y a aquel, y a aquel. Y ahí simplemente es una pregunta retórica, nada más, que yo diría: ¿y quién es aquel? Es Dios. Aquí es Dios. Y Dios. O sea, aquí se está hablando de tres grupos de personas. Por un lado, los creyentes. Por el otro lado, la gente inconversa, los falsos maestros sobre todo. Y finalmente, los versículos 24 y 25 se habla de Dios. Dios es la persona más importante en toda la Biblia y tiene que ser la persona más importante en nuestras vidas. Bueno, el pasaje que hemos leído, que va del versículo 20 al 25, yo lo quiero tratar en dos partes. No me refiero en dos sermones, quiero hacerlo hoy día, y hoy día quiero santificar esta situación, ¿no? ¿Ok? Primero quiero hablar sobre nuestros deberes. Los versículos 20 al 23, yo entiendo en estos cuatro versículos, 20 al 23, que va a hablar sobre nuestros deberes como cristianos, qué debemos de hacer nosotros como creyentes en Cristo Jesús. Y queridos hermanos, observe usted, y lo hemos mencionado en nuestro estudio anteriormente, de que las epístolas en el Nuevo Testamento tienen una estructura muy básica. Siempre presentan al comienzo enseñanza, que el apóstol Pablo está tratando en cada carta, hay un tema diferente, lo que nosotros decimos la parte doctrinal, la enseñanza doctrinal, y luego hay una segunda parte en las epístolas que a veces puede ser varios capítulos o un capítulo nada más de acuerdo a la extensión de la epístola, pero hay una segunda parte en cada carta que viene a ser la parte aplicativa, la parte de los deberes que el creyente tiene, porque
de nada sirve simplemente llenar la mente de pura teología, pura doctrina, si nuestras vidas no están manifestando la vida, la presencia de Cristo en nosotros. Por eso es importante los deberes. Y yo veo aquí en estos versículos 20 al 23, donde se van a mencionar 7 deberes que el creyente tiene para con el mundo que le rodea. Y quiero tratarlo con ustedes de una forma rápida esta mañana, estos 7 deberes. No, vamos a procurar no ahondar demasiado en cada uno de ellos. Pero el deber número 1 lo encontramos al comienzo del versículo número 20, donde dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Ahí está el primer deber que el creyente tiene, que es edificar su vida sobre la santísima fe. Queridos hermanos, permítame primero decirle algo en sentido negativo. En sentido negativo le quiero decir de que la vida de un creyente, de un cristiano, de una cristiana, nunca debe estar edificada en cualquier cosa, como por ejemplo no hay que edificar la vida sobre la música cristiana. Algunos creyentes edifican su vida sobre la música cristiana, ¿no? No quiero decir de que no escuche música cristiana, hay que escuchar música cristiana. A mí me gusta poner música cristiana cuando estoy trabajando ahí en la oficina, pongo mi música y estoy escuchando ahí mientras estoy haciendo mis cosas. Lo mismo en mi casa, hago lo propio también. Pero me refiero de que no hay que cimentar nuestras vidas en la música que oímos. O también, por ejemplo, en lo que vemos en la televisión, porque eso ocurre mucho hoy en día. Creyentes ven una película y de esa película que están viendo comienzan a sacar enseñanzas para su vida y así. Hermanos, nuestras vidas tienen que estar edificadas sobre la fe. ¿Recuerda usted que cuando comenzamos este estudio de esta carta, estábamos hablando, por ejemplo, en base al versículo número 3 de esta carta de Judas, donde habla de la fe? Y recuerde que hemos explicado que la palabra fe tiene varios sentidos. Pero en este caso, el sentido de la palabra fe es doctrina, enseñanza. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Qué dice la Biblia? Por eso que cuando en este versículo número 20 dice que hay que edificar nuestras vidas sobre nuestra santísima fe, se refiere a basar nuestras vidas en la palabra de Dios. Esto me hace recordar, por ejemplo, a lo que se llama el epílogo del Sermón del Monte. Ahora, ¿cuál es el epílogo del Sermón del Monte? Yo sé que todos ustedes lo conocen, la historia de sobra, ¿verdad? Aunque quizás no de memoria literalmente, pero conocen la historia de sobra. ¿Cuál es el epílogo del Sermón del Monte? Cuando Jesús contó la parábola de los 2 constructores. Ahora sí lo recuerdan, ¿verdad? Recuerde usted que Cristo dijo así: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, ojo, dice, cualquiera que me oye y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. ¿Y cómo termina la historia? Dice, y no cayó. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y luego Cristo habla, fíjese, casi muy similar al primer hombre. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. O sea, exactamente estas personas habían tenido lo mismo, el mismo beneficio de oír la enseñanza de la palabra de Dios, pero la diferencia estribaba en que uno la hizo y el otro no la hizo. Y Cristo sigue diciendo en cuanto al que no hizo la palabra, dice, le compararé a un hombre insensato, el otro era un hombre sabio, y dice que este hombre insensato edificó su casa sobre la arena y ocurrió lo mismo. Vino la lluvia, vino los ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa, pero la historia es distinta cuando dice, y cayó. Se vino abajo la casa, fue grande su ruina, dice Cristo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que uno construyó su vida sobre la roca, que es la palabra de Jesús, la palabra de Dios. El otro construyó su vida sobre cualquier cosa menos la palabra de Dios. Lo que yo les decía hace un rato, algunos creyentes construyen sus vidas espirituales, lo que creen sobre qué dice las letras de ciertas canciones cristianas, que pueden ser muy bonitas, pero no hay que levantar la vida sobre las canciones cristianas.
Tampoco hay que levantar la vida sobre las películas que vemos en la televisión. Nuestras vidas tienen que ser levantadas, edificadas solo sobre la roca eterna de la palabra de Dios, la palabra de Cristo Jesús, nada más. Y eso es como les dije hace un rato, que Judas dice en su versículo número 3, de que dice que contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Pero observe usted, por favor, en este versículo número 20 de Judas, donde dice que hay que edificar, dice, edificando sobre vuestra santísima fe. Ok, a la fe, que es doctrina, aquí en este versículo 20, se le da el calificativo o el adjetivo de santísima. Ahora, uno tiene que ponerse a pensar, ¿por qué se le llama santísima fe? Yo diría que se le llama santísima fe por 3 razones. Razón número 1, porque por ser de quien procede, o sea, la doctrina de quien procede, de Dios. Y Dios definitivamente es santo. Y recordemos nosotros lo que cantaban ahí en el libro de Isaías, capítulo 6, los seres angelicales, cuando decían, santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. O sea, la doctrina procede de Dios y Dios es santo. Ahora, segunda razón, ¿por qué se le llama santísima fe? Porque por su esencia, la esencia de la doctrina es santa. Queridos hermanos, solamente personas que han experimentado la salvación, la santidad en sus vidas, que han probado lo que es tener comunión con un Dios santo, pueden entender esa doctrina realmente, porque la doctrina es santa en su esencia. Una tercera razón por qué se le llama santísima fe sería por el efecto que la doctrina causa en la vida de la persona que la recibe con un corazón abierto. Ahora, ¿qué efecto causa la doctrina en la vida de una persona? Sencillamente causa santidad. Queridos hermanos, la sana doctrina, y eso también es un tema que hemos abordado a lo largo de nuestro estudio del libro de Judas, la doctrina sana, la doctrina verdadera, causa el efecto de que el creyente, el hombre, la mujer, comienzan a buscar el ser santos cada día, vivir en santidad. Cuando una persona se mete a doctrinas extrañas, hermanos, a la larga no va a guiarse por la palabra, sino por sus propios sentimientos e instintos, y no va a vivir en santidad. Ok, sigamos con nuestro estudio, que estamos tratando de hacerlo lo más rápido posible. El segundo deber que encontramos ahí en el versículo número 20 de Judas, dice, y vuelvo a leer el versículo 20, dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, y aquí viene el segundo deber, cuando dice, orando en el Espíritu Santo. El segundo deber que todo creyente en Cristo Jesús tiene es la oración. Así como la oración es comparada con la respiración, también el estudio de la palabra de Dios es comparado con el alimento. Déjeme decirle del alimento. Creo que ninguno de nosotros puede vivir sin comer, ¿verdad? Los peruanos somos a la inversa, ¿no? Vivimos para comer, ¿no? Pero bueno, así somos los peruanos, pues, ¿no? Y nos gusta la comida, ¿no? Y buena comida. Y en el Perú existe una riquísima comida, ¿verdad? Así es. Bueno, pero aquí encontramos nosotros la necesidad de la oración. Y es por eso que la oración se compara con la respiración. ¿Quién puede dejar de respirar por algunos minutos? Nadie. Nadie puede dejar de respirar. Todos necesitamos la respiración. Entonces, lo mismo ocurre con la oración en la vida del creyente. Necesitamos pasar tiempo en comunión con Dios con la oración. Hermano, la oración tiene que convertirse en una práctica habitual en la vida del creyente. Era lo que en la Edad Media existieron un grupo de cristianos eran cristianos que eran muy devotos, y ellos hablaban de disciplinas espirituales. Inclusive escribieron libros sobre disciplinas espirituales, que usted viera cómo ellos trataban de poner por escrito principios que normaran la vida del creyente en cuanto a la santidad. Y uno de esos principios era la oración. Ellos hablaban mucho sobre la oración. Y estos cristianos a la larga se convirtieron en lo que en la historia de la iglesia se les conoce como los grandes místicos del cristianismo. Hombres que dieron todo su tiempo buscando tener siempre comunión con Dios. Permítame hacerle una pregunta.
¿Nuestra oración es habitual o solamente oramos cuando hay ciertos problemas? El problema, hermanos míos, es que el problema de los problemas es que nosotros muchas veces solo oramos cuando hay problemas. Pero la oración debería de ser algo habitual. Cuando hay temblor, la gente ahí sí busca a Dios, ¿no? Ay, Dios mío, Diosito, ¿no? Papá lindo, ¿qué está ocurriendo aquí? Dicen, ¿no? Se arrodillan todavía personas cuando el temblor es fuerte. Pero hermano, no hay que solamente orar cuando hay temblor, hay que orar todo el tiempo, todos los días hay que buscar la presencia de Dios. Deber número 3, sigamos viendo los deberes que se nos presentan aquí. Ahora en el versículo número 21 comienza diciendo, y aquí está el deber número 3, dice, conservaos en el amor de Dios. Ahora, no es que vayamos a perder el amor de Dios o que Dios deje de amarnos, porque nosotros creemos, a la luz de la enseñanza general de la Biblia, de que Dios nunca nos quita la salvación en Cristo Jesús. Cuando Dios otorga la salvación en Cristo Jesús a un hombre, a una mujer, esa salvación es para siempre. Nunca usted deja de ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Pero entonces, ¿a qué se refiere a conservarse en el amor de Dios? Sencillamente la respuesta la podemos encontrar, si usted me acompaña un momento al libro de Romanos capítulo 13, por favor, Romanos capítulo 13. Y aquí en Romanos, queridos hermanos, Pablo comienza a desarrollar una serie y extensos temas que tienen que ver con los deberes cristianos a partir del capítulo 12 de su epístola. Pero bueno, no vamos a ver todo el capítulo 12, nada, pero vayamos al capítulo 13, por favor, donde usted va a encontrar aquí el amor. Y observe, por favor, en la sección que vamos a leer, cómo se repite la palabra amor con sus variantes. Versículo número 8 al 10, Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10 dice, no debáis a nadie nada. Bueno, principio en la vida, ¿verdad? ¿Cuál es el principio? No tenga deudas. No le deba dinero a nadie, ¿ok? Entonces no hay que tener la costumbre de andarnos endeudando y pidiendo prestado dinero. Dice, no debáis a nadie nada. Pero el versículo 8 dice, ¿qué es lo único que hay que deber? Dice, sino él... hermano, no cobramos por hablar, por si acaso. ¿Qué es lo único que hay que deber? El amarnos unos a otros. Es la única deuda que hay que tener, el amarnos unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Tremendo, ¿verdad? El amor. Ahora, acompáñame en la lectura de los versículos 9 y 10. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego el versículo número 10, como que vuelve a algo que estaba mencionado en el versículo 8, dice, el amor no hace mal al prójimo. Por supuesto, el amor nunca hace daño, ¿verdad? Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Mire usted, en esta sección que acabamos de leer, la palabra amor y todas sus variantes, sus conjugaciones y todo, se repite por lo menos 5 veces. La importancia del amor. Entonces, ¿a qué se refiere cuando se habla ahí en Judas que hay que conservarnos en el amor de Dios? Se refiere a nunca dejar de amar al prójimo. No hay que dejar de mostrar amor al prójimo. Ahora, yo siempre, a veces en broma les he dicho a ustedes, dirigiéndome a los matrimonios, les he dicho, ¿no? Por si acaso su cónyuge también es su prójimo. Les he dicho, ¿no? Porque a veces pasan los años en el matrimonio y algunos se olvidan de decirle a su cónyuge, te amo, ¿no? O dejan de demostrarle amor. Algunos son expertos
o expertas también en demostrar amor a personas fuera del matrimonio, ¿no? Le demuestran mucho aprecio, mucho cariño, todo, pero se olvidan del cónyuge con el cual viven, con el cual duermen. Bueno, supongo que duermen, ¿no? Juntos, ¿no? Ahora, con el cual se sientan a comer todos los días. Uno tiene que amar a su prójimo y sobre todo al cónyuge hay que amarlo todos los días. Ahora, el Señor Jesucristo dijo algo muy importante, bueno, entre muchas cosas importantes que dijo. Permítame leerlo nada más. Él dijo así: porque si amáis a los que os aman, o sea, si usted solamente ama a los que le aman, Cristo preguntó, dijo, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Eso está en Mateo capítulo 5, versículo 46. El Señor nos exige que tengamos amor al prójimo y a todas personas que nos rodean son nuestros prójimos y hay que amarlos. Entonces cuando Judas, volviendo a Judas, lo que dice en el versículo 21, cuando dice conservaos en el amor de Dios, está diciendo siga usted amando permanentemente a su prójimo. Eso es lo que está diciendo. Ahora, volvamos a Judas, por favor, en el versículo 21, seguimos con el versículo 21. Ahora, acá está el deber número 4 que todo creyente tiene que tener en su vida. El deber número 4, o leemos el versículo 21 otra vez, dice, conservaos en el amor de Dios, y aquí viene el deber número 4, el cuarto deber, dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere de esperar la misericordia de nuestro Señor para vida eterna? Es una referencia a la venida de Jesucristo, lo que nosotros comúnmente llamamos el arrebatamiento de la iglesia. Hermanos míos, el arrebatamiento de la iglesia es el anhelo de toda la iglesia, la esposa de Cristo. Nuestro deseo profundo tiene que ser la pronta venida de Cristo por la iglesia. Usted recuerde cómo termina el libro del Apocalipsis. Cuando Juan ya ha recibido toda la tremenda revelación que ha recibido, una serie de visiones que a veces humanamente no se puede entender, pero son tremendas las visiones del libro del Apocalipsis, Juan termina diciendo así en Apocalipsis capítulo 22, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Jesucristo dice, vengo en breve. Y claro, usted dirá, pero pastor, eso lo dijo hace 2000 años. Es que recuerde lo que siempre hemos hablado. La forma en que Dios ve el tiempo no es la misma forma en que nosotros lo vemos. Entonces Cristo dice, vengo en breve. Y la iglesia, porque Juan aquí entra y dice, la iglesia ¿cómo termina diciendo? Amén, sí, ven Señor Jesús. Eso está en Apocalipsis capítulo 22, versículo número 20, donde encontramos la promesa de que el Señor viene otra vez. Por eso hay que permanecer firme, como dice en el versículo 21, esperando la manifestación, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el otro día alguien me preguntaba y me dice, pastor, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia la venida de Cristo? Hermano, la actitud del creyente hacia la venida de Cristo tiene que ser un anhelo ferviente porque Cristo venga pronto por la iglesia. ¿Recuerda usted que el apóstol Pablo dijo de que a todo aquel que ama la venida del Señor, hay una corona que le está esperando? Eso está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo número 8. 2 de Timoteo 4, 8. Pablo dijo eso, de que todo hombre y toda mujer que ama la venida del Señor, tiene la corona de justicia que le está esperando. Pero queridos hermanos, amar la venida del Señor implica necesariamente vivir de acuerdo con esa venida que puede ocurrir en cualquier momento. O sea, ¿cómo deben ser nuestras vidas? Nuestras vidas tienen que ser de tal manera que si el Señor viniera en este momento, pudiéramos presentarnos en su presencia con toda tranquilidad, teniendo una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Una vida de santidad, sencillamente. Deber número 5. El versículo número 22, todo el versículo 22 es el deber número 5 que el creyente tiene. Dice, a algunos que dudan hay que convencerlos. A los que dudan hay que convencerlos. Bueno, ¿cómo es esto de los que dudan, pastor? Bueno, es que siempre en la iglesia hay personas que dudan. Y yo siempre he dicho, y yo
estoy contento cuando alguien tiene dudas, porque genera preguntas, generan planteamientos y podemos conversar. Yo no tengo problemas nunca de sentarme con alguien y poder conversar sobre la palabra de Dios. Bueno, esto debe de ser porque yo llevo siendo profesor de un seminario desde el año 88. Imagínense cuántos años de mi vida he invertido enseñando en un seminario. Y ya perdí la cuenta de cuántos estudiantes he tenido y con cuántos nos hemos sentado y conversado y tratamos temas de la Biblia y preguntas y volvemos a lo mismo de preguntas y repreguntas y volvemos a lo mismo. Entonces, cuando alguien tiene preguntas, con gusto podemos conversar. Ahora, a veces vienen personas que no son cristianas a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, hace algunas semanas, un día domingo en la mañana, vino un caballero que no ha regresado, espero que haya abierto su corazón a Cristo, y me estuvo esperando al final del culto y se sentó conmigo y estuvimos conversando. Y era un hombre que trabaja en un lugar histórico aquí en Perú, y él me comenzó a hacer ciertas preguntas de la Biblia y de la historia, y me dijo, nunca nadie me había dicho estas cosas. Hermanos míos, la Biblia dice que a los que dudan hay que convencerlos. Ahora, ¿cómo se puede convencer a una persona que tiene dudas? De dos formas. Forma número uno, nuestras vidas. Nuestra forma de vivir va a ser una prueba contundente de la efectividad y la veracidad de la palabra de Dios. Ahora, forma número dos, una persona puede y debe ser convencida por el abrirle y mostrarle qué dice la Biblia, la palabra de Dios. Pero, y ahí viene otro asunto, queridos hermanos, para que nosotros podamos abrir la Biblia y decirle a una persona, mira lo que la Biblia dice aquí y allá, eso tiene que exigir de parte nuestra estudio, compromiso en leer, en investigar la palabra de Dios, para que podamos convencer a alguna persona con sólidos argumentos cristianos. Ahora, usted sabe muy bien que siempre a lo largo de mi ministerio aquí en Palmas Reales, yo los he dirigido a estudiar la Biblia. Siempre los he dirigido a leer buenos libros cristianos con el único propósito de que usted pueda llenar su mente y su corazón de la palabra de Dios. Por ejemplo, le doy un dato. Hay una ciencia que nosotros le llamamos una ciencia en el mundo bíblico, que es la ciencia de la apología. Es una ciencia. Y es una ciencia que, como toda ciencia, tiene sus reglas, tiene su exigencia, tiene su estudio. Hay que dedicarle tiempo y años al estudio de la apología. Comúnmente se le conoce la apologética cristiana. Algunos a veces equivocadamente le dicen, es el estudio de las sectas. No es el estudio de las sectas, el estudio de la apologética, la apología cristiana. Y hace algunos años hay un autor cristiano que ha comenzado a publicar una serie de libros que he leído varios de ellos y es fascinante, hermanos míos. Yo se los recomiendo, a ojos cerrados. Si usted quiere conocer sólidos argumentos de cómo probar su fe a otras personas, léase los libros de este hombre. Le doy el nombre del varón, ¿ya? Él se llama Lee Strobel. Así como usted escucha el nombre Lee, permítame decirlo en castellano como nosotros lo diríamos, ¿no? Lee, así como el pantalón Lee, Strobel. Olvídese de la E al comienzo, este apellido no lleva E al comienzo, solamente S, Strobel. Él ha publicado una serie de libros, hermanos, que son fascinantes. Yo se los recomiendo. Léalos, búsquelos, cómprelos. Algunos de ellos están en internet, usted lo puede descargar en forma gratuita, pero lea los libros de Lee Strobel, son tremendos. El primer libro que yo leí de él fue El caso de la fe. Luego leí El caso de Cristo. Hermano, tiene tanta información bíblica, tiene tanta información histórica, que uno sale pero con una mente llena de mucha enseñanza de la palabra de Dios. Y uno puede tener sólidos argumentos para convencer, como dice ahí en el versículo 22, a los que dudan. Así que hágalo, invierta ahí su tiempo. Deber número 6, avancemos por favor. El versículo número 23 comienza diciendo, a otros, y aquí viene el deber número 6 que el cristiano tiene, dice, salven, hay que salvarlos, arrebatándolos del fuego. Ahora, ¿cómo es esto de salvar a la gente arrebatándolos del fuego? Hermanos, primeramente, le digo lo que no es. Arrebatarlos del fuego, como dice aquí en este versículo número 23,
no es sacar a los que ya están en el infierno. O sea, no es que nosotros vamos a hacer oraciones o misas por las almas de las personas que ya han muerto para sacarlos del infierno. O como se dice en la doctrina católica, que es totalmente falsa, sacarlos del purgatorio para que salgan del purgatorio las almas y se vayan al cielo. Bueno, ustedes saben que hace poco falleció mi hermana Yolanda. Bueno, hicimos aquí el culto porque ella y su esposo se congregaron un par de años en Palmas Reales hace 20 años. Pero bueno, entonces dentro de la familia hay personas que aún no son cristianas, por más que se le habla la palabra de Dios. Yo creo que eso ocurre, no sé si decir en toda la familia, pero en la mayor parte de las familias ocurre eso, ¿verdad? Hay sectores en nuestra familia que, bueno, te escuchan de buen agrado la palabra, pero no entregan su corazón a Cristo. Entonces, en mi familia ocurre lo mismo. Entonces, ocurre de que dos personas de la familia me dijeron: Fernando, ¿cuándo vas a hacer la misa del primer mes de fallecimiento de Yolanda? Y yo, como si no supiera, le digo: no, ¿y por qué tenemos que hacer misa? Me dice: porque tenemos que hacer oraciones por su alma de Yolanda, me dice. Y yo le dije: Yolanda no necesita nuestras oraciones. Yolanda, mi hermana, que falleció, le dije, ella está mejor que nosotros, gozando de la presencia de Dios. Más bien, ¿sabes quiénes necesitan oración? No, ¿quién? Son ustedes, le dije. Ustedes necesitan oración porque ustedes también entregan su corazón a Cristo Jesús, le digo. Ustedes están en un peligro eterno que si ustedes se mueren en este momento se van al infierno, le dije. Ay, Fernando, qué malo que eres, me dice, ¿no? ¿Cómo nos deseas lo malo? Yo no le deseo lo malo, le digo. Más bien deseo que ustedes salgan de la condenación y vengan a Cristo. A eso se refiere este pasaje cuando habla de hay que salvar a los que están en el fuego. Porque el sistema católico romano enseña falsamente que existe el purgatorio. No existe purgatorio. El sistema católico romano enseña falsamente de que cuando una persona muere puede ser ayudada para salir del infierno, pasar al purgatorio y después al cielo por medio de misas y oraciones. Y cuanto más te cuesta la misa, más favor le haces a la persona que se ha muerto, ¿no? Ese es un negocio redondo que se da todos los días alrededor del planeta Tierra. Ahora, entonces, esto, cuando acá dice que hay que salvar arrebatándolo del fuego, no se refiere a sacar a gente que ya ha muerto y está en el infierno. No se puede. Porque la Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Así que no hay una segunda oportunidad después de la muerte. Ahora, entonces, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Y yo ya les he dado las pistas. Se refiere a rescatarlos antes que lleguen al infierno. Porque todo ser humano sin Cristo se encuentra en peligro de ir al infierno, de morir y pasar una eternidad sin Cristo. Ahora, por ejemplo, el gran peligro del engaño de los falsos maestros es que las personas sin Cristo son engañadas, seducidas. Y hermano, el gran peligro no es que crean falsa doctrina, sino el gran peligro es que mueran así y se vayan directo a una condenación eterna. A mí me causa mucha tristeza cuando veo a la gente que pasa por acá los domingos. Ahora ya pasan bien vestiditos, bien arreglados, bien simpáticos, simpáticas, mejor que los bautistas, ¿eh? Ya pasan para allá cuando van a su salón allá de los mormones. Y después cuando regresan, yo los veo como vienen, ¿no? Bien arreglados, los varones bien alternos, las mujeres con su vestido bien arregladitas, digo, ¿no? Como quisiera que así sean en mi iglesia las damas, digo yo. Las damas de mi iglesia deberían venir bien arregladitas, con su vestido, con su falda, todo bien presentable y bien simpáticas, ¿no? No quiero decir cómo vienen, ¿ya? Pero ustedes saben cómo vienen, ¿ya? Ustedes saben cómo vienen. Bueno, y si usted me pregunta, pastor, ¿usted está contento? No estoy contento, le digo, la verdad. Estoy contento con que venga a la casa del Señor. Pero yo digo, mi opinión siempre es, mi opinión, porque no está en la Biblia, mi opinión es que si nosotros, cuando nos vamos a un matrimonio, a un cumpleaños, a un compromiso, nos vamos con lo mejor que tenemos en el guardarropa, el día domingo cuando venimos a la casa del Señor también deberíamos de venir dándole lo mejor al Señor. ¿O estoy equivocado, digo? Hermano, desempolve el terno que tiene ahí guardado, que se está polillando, que no lo usa. Las mujeres que tienen 100 vestidos ahí que solo utilizan 2 veces al año, desempólvelo.
póngaselo los días domingos. Bueno, eran comentarios, ¿no? Entonces yo veo estas personas que pasan por ahí y, hermano mío, están yendo rumbo al infierno, a la condenación eterna, porque están siguiendo una falsa doctrina, una falsa enseñanza. En la Biblia hay un término, y hoy día en la lectura que se hizo del Salmo, varón, 102, ¿no? 102, ¿no? Creo que es en el versículo 3, creo, donde aparece el término tizón. Ahí hay una palabra que aparece tizón. Y esa palabra tizón aparece en algunas partes en la Biblia. Y el tizón, le voy a decir primero lo que es, ¿ya? El tizón es un trozo de carbón o de leña que a mitad de quemarse es sacado del fuego. Y bueno, ya se impide que se siga quemando. O sea, se saca, se pone a un costado y usted sabe que cuando un trozo de carbón está solito, aislado, ya se apaga poco a poco, ¿verdad? Entonces, en la Biblia, al hombre, a la mujer que obtiene salvación de Dios, se le compara como un tizón que ha sido sacado del fuego. Le quiero leer un versículo de uno de los profetas del Antiguo Testamento, luego le doy la cita. Dice, os trastorné, está hablando Dios, dice, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y Dios le dice a su pueblo, le dice, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Fuisteis como tizón escapado del fuego. Eso está en Amós, capítulo 4, versículo 11. Y luego el profeta Zacarías, en el capítulo 3, cuando está hablando, está teniendo una visión de Josué, el sumo sacerdote Josué, el profeta dice, refiriéndose a Josué, dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio, del fuego? Sí lo es. Cuando nosotros hablamos de Cristo a una persona, la estamos arrebatándolo del infierno. Como un tizón que usted saca del fuego y lo pone a un lado. Hermanos, esto es lo que nosotros comúnmente conocemos y llamamos evangelismo personal. Ganar almas para Cristo. Acompáñenme rápidamente al último deber cristiano que encontramos en el mismo versículo 23, el deber número 7, cuando en el versículo número 7 dice, a otro salvad, arrebatándolo del fuego, que acabamos de explicar, y aquí viene el último deber cristiano y dice, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo a una ropa contaminada por su carne. ¿A qué se refiere cuando habla de ropa contaminada por su carne? No está diciendo, por si acaso, que usted no debe usar ropa que de repente alguien lo obsequió, que es de segunda mano. No está diciendo eso. No está diciendo eso, por si acaso. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere, hermanos míos, de que los falsos maestros se caracterizaban también por la ropa que utilizaban en aquel entonces. Ok, todos nosotros hemos oído hablar mucho siempre de que los falsos maestros vienen vestidos de ovejas, ¿verdad? La Biblia lo dice. La Biblia dice que los falsos maestros se visten como ovejas. Ok, ahí viene el problema de nuestro entendimiento. Porque a veces pensamos que los falsos maestros se van a vestir como si fueran ovejas y se van a meter al rebaño como si fueran un miembro más, un asistente más de la iglesia. Y eso no es lo que el texto bíblico está diciendo, sino que los pastores de ovejas antiguamente, para que sus ovejas tengan una compenetración más profunda con ellos, los pastores cuando mataban a una oveja para el alimento, del pellejo de la oveja hacían su ropa. Se hacían su ropa, se hacían lo que los cubría. Entonces ellos tenían cierto olor de las ovejas del rebaño y las ovejas se identificaban con él también por la voz del pastor y por el olor que el pastor tenía. Entonces lo que acá está diciendo el texto bíblico es, los falsos maestros se ponen una ropa para engañar a los demás, queriendo hacerse pasar no como una oveja más, sino como un pastor que quiere engañar al rebaño. Y por eso dice aquí, hay que aún tener cuidado con la ropa de esta gente. O sea, hay que tener cuidado de los falsos maestros, porque los falsos maestros nos van a engañar de alguna manera. Queridos hermanos, hay que tener muchísimo cuidado con gente que se nos presenta, que no las conocemos, de repente de un momento a otro aparece por ahí y se presentan muy carismáticos, sonriendo, muy alegres y utilizando una jerga bíblica
y uno dice, ¡ay, qué buen hermano es este!, ¿no? Mire cómo sonríe más que el pastor Hidalgo, y se le ve bien simpático, y mire, y tiene una tremenda Biblia que utiliza y va a la iglesia, y mírenlo, este es un buen hombre de Dios. Tenga cuidado, porque así es como se presentan los falsos maestros. Déjeme contarle una experiencia que tuvimos aquí en la iglesia hace años ya, en los años 90. Muchos de ustedes no estaban acá. Pero ocurrió de que llegó cierto fulano por nuestra iglesia aquí a Palmas Reales y luego comenzó a ir a la casa de los hermanos sonriendo. ¿Y qué cosa cree que les hacía? A ver, ¿qué cosa cree que les hacía cuando iba a la casa de los hermanos? ¿Qué cree que les pedía? Les pedía dinero. Y se paseaba por la casa de los hermanos de uno, se iba a la casa de otro y le pedía dinero. Y los hermanos, como llegaba este supuesto hermano en Cristo, muy gentil, muy afable, muy amistoso, poniendo una sonrisa de oreja en oreja y con bonitas palabras, los hermanos le daban dinero, ¿no? Recuerdo que cuando pasaron algunas semanas, yo no sabía lo que estaba ocurriendo, pues, ¿no? Cuando me dijeron lo que estaba pasando, uno de estas personas me dijo, un hermano de la iglesia, me dijo, pero pastor, si el día domingo lo vimos hablando con usted, pensamos que era su amigo. Le dije un ratito, le digo. Cuando yo estoy afuera saludando a las personas, mucha gente se me acerca y me saluda y a veces entablan una conversación muy corta conmigo y eso no significa que sean mis amigos. Yo le digo, ¿cuándo me has visto andando con él? ¿Cuándo has estado congregando? Nunca. Entonces, ¿por qué fácilmente recibes a cualquiera en tu casa y todavía le das dinero? Le digo. Hermano mío, hay que tener mucho cuidado. Porque así es como se presentan los falsos maestros. Por eso la advertencia, aquí en este versículo 23 dice, tengan cuidado aún con la ropa contaminada por su carne, o sea, por su falsa doctrina. Bueno, terminemos este libro así rápidamente mencionando lo que se nos trata en los versículos 24 y 25. En los versículos 24 y 25 se va a hablar de nuestro Dios. Y este versículo 24 y 25 lo vamos a juntar en tres afirmaciones contundentes, categóricas, que se hacen sobre la persona de nuestro Dios. Afirmación número 1, el obrar de Dios. ¿Cómo obra Dios? ¿Cómo se manifiesta el movimiento de Dios? Versículo 24 dice, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Entonces, la primera forma en que Dios obra es cuidarnos para que no tengamos ninguna caída. Ok, Dios nos cuida. Y alguien dirá, pero pastor, ¿por qué entonces he caído? Tú has caído porque has querido caer. Es como cuando uno cuida a un niño o a una niña. Por ejemplo, yo a mi nieto, ¿cuántas veces le digo a mi nieto en la casa? No corras, te vas a caer. ¿Usted cree que me hace caso? Al rato, pasa, pa. Y yo ya le escuché y él se levanta. No llora. ¿Qué pasó? Nada. Pero yo ya por el sonido sé que se ha caído, ha aterrizado, ¿no? Pero Dios nos cuida, pero si nosotros nos caemos es porque queremos caernos. Entonces Dios nos cuida para que no tengamos ninguna caída. Así obra Dios. Pero el versículo 24 sigue diciendo, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Ese es el propósito de Dios. Dios quiere que todos sus hijos e hijas un día nos presentemos ante su presencia sin mancha, o sea, sin pecado. Ese es el deseo de Dios. Pero nuestra realidad, ¿cuál es? Que siempre de una u otra manera vamos a tener manchas espirituales, el pecado. Pero Dios no quiere que tengamos pecado. Ok, entonces es lo primero que se nos dice de Dios. Lo segundo que se nos dice de Dios al comienzo del versículo 25 es lo que yo llamo, aquí se describe el carácter de Dios. Y el carácter de Dios aquí se le va a describir usando tres expresiones básicas. La primera es que Dios es único, que Dios es sabio y sobre todo que Dios es nuestro Salvador. Así que al único, al sabio y al Salvador. Eso es Dios, hermanos míos. El carácter de Dios es eso, que Él es el único Dios,
no hay otro Dios fuera de nuestro Dios. Dios es sabio. Si usted quiere ser una persona sabia, conozca a Dios. Y luego dice, Él es nuestro Salvador. Y hermano, yo no puedo evitar pensar lo que Pablo va a decir en otra parte cuando habla de Jesucristo. Y hablando de Jesucristo, Pablo dice que Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así lo llama el apóstol Pablo. Pablo a Jesucristo lo llama nuestro gran Dios y Salvador. Eso está en Tito capítulo 2, versículo número 13. Tito 2:13. ¿Sabe por qué hago énfasis en esto? Porque la falsa teología de los testigos de Jehová enseñan que Jesucristo no es Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado que le han dicho algo así a ellos. Pero, hermano mío, así la Biblia dice. La Biblia dice que Jesucristo es nuestro Dios y Salvador. Y aquí está diciendo que Dios es nuestro Salvador, el carácter de Dios. Lo tercero que se nos va a decir de Dios ahora al final del versículo 25 se nos va a decir 4 cosas, no sé cómo decirlo, que son de Dios, le pertenecen a Dios. El versículo 25, la segunda parte, dice, sea gloria, eso es lo primero que le pertenece a Dios, majestad, lo segundo, imperio y potencia. Hermano, hay 4 asuntos, por decirlo así, que le pertenecen a Dios. Y solo a Dios. A Dios le pertenece la gloria, la majestad, el imperio y la potencia. Ahora, ¿y por cuánto tiempo le pertenece todo esto a Dios? Observe usted que el versículo 25 sigue diciendo, ahora y por todos los siglos. Ahora y por todos los siglos. Hermano, Dios se merece ahora y por todos los siglos la gloria, la majestad, el imperio y la potencia. Sencillamente, podemos resumirlo así. Dios se merece todo. Solo Él es digno de todo cuanto existe en este universo. Permítame colocar ya el punto final en esta serie sobre Judas y en la prédica de esta mañana, diciendo lo siguiente. Lo que acabamos de leer aquí en el versículo 25, cuando dice que a Él sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Esa frase, yo la veo, hermano mío, que es como un puente que nos va a conectar hacia el último libro de la Biblia. El siguiente libro después de Judas es Apocalipsis. Ahora, ¿y qué tiene que ver esa frase con Apocalipsis? Usted dirá, pastor, tiene que ver mucho. Porque Apocalipsis a todo lo largo de su libro, en todos los capítulos, nos va a presentar justamente que Dios es digno de gloria, de majestad, de imperio y de potencia. Ahora, si no, yo le remito a que usted lea solamente, como siempre digo, para muestra basta un botón, aunque estos son 2 botones, lea los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis. Si usted lee los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis en mente con estas palabras que le estoy diciendo, que están aquí al final del versículo 25 de Judas, usted me va a dar toda la razón de que Dios se merece todo cuanto existe en este universo. Y eso, todo cuanto existe, está descrito en todo el libro del Apocalipsis. Así que, queridos hermanos, esta mañana estamos terminando el libro de Judas. Me va a dar pena dejarlo después de 6 meses, ¿no? Pero así es, pues. Y ahí ya Dios nos permita entrar a otro estudio de la palabra de Dios. Tengo pensado en otro tema. Pero, queridos hermanos, sencillamente le quiero decir, tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado, porque nunca falsan falsos maestros, falsas maestras. Tenga cuidado. Y yo ya le decía hace poco, a lo largo de esta serie, tenga cuidado inclusive con lo que usted escucha en el internet, hombres que predican cosas extrañas, y tenga cuidado con las mujeres predicadoras. Mujeres predicadoras, no, pues, ya no. Pastoras, tenga cuidado, eso sí, ya estamos entrando a una herejía completa, pues, ¿no? Yo sé que aquí me voy a pelear con varias mujeres que son hinchas de algunas pastoras, ¿no? Nos peleamos si quieren después, ¿ya? Pero yo sí les digo públicamente, predicadoras, pastoras, es en contra de la palabra de Dios. Dios no acepta eso. Entonces, queridos hermanos, tengan cuidado con la falsa doctrina, con los falsos maestros, y si siempre queremos permanecer firmes, tenemos la Biblia.
Y la Biblia, y solamente la Biblia, nos puede llevar por todo lugar en esta vida y en la eternidad.